Hola, bienvenido al séptimo video del curso de Adam View, en el cual revisaremos cómo definir pares cinemáticos o juntas. Recordar que un par cinemático es la unión entre dos sólidos, una unión que permite o puede permitir un cierto movimiento relativo entre dos elementos. De manera particular vamos a abordar las juntas fijas, prismáticas y de revoluta. Con estas tres juntas, normalmente nosotros podemos analizar la mayoría de mecanismos planos que se nos podrían presentar en un momento determinado. Para comenzar con esto vamos a definir primeramente un sólido. Nos vamos a la pestaña de Bodies, ubicamos el elemento link o el elemento barra y vamos a chequear aquí longitud, el ancho y el espesor. Y colocamos 250, 20 y 10. En este caso estamos trabajando en unidades de milímetros kilogramos segundo. Puedes configurarla aquí en Settings. Si es que tuvieras otras unidades, nada más asegura que tengas seleccionadas las milímetros kilogramos segundo. En el caso de que al principio hayas seleccionado otras unidades. Muy bien, tenemos entonces ya definidas estas dimensiones. Vamos a hacer clic aquí en el origen, arrastramos hacia la derecha y tenemos ese eslabón. Una barrita creada de esa manera. Muy bien. Vamos a irnos momentáneamente a la pestaña de Simulation. Ahorita no vamos a revisar de forma detenida lo correspondiente a esta pestañita. No vamos a centrarnos en los parámetros de simulación, simplemente vamos a utilizarlo como una forma de mostrar el comportamiento que van a tener los eslabones o los sólidos que vamos a ir colocando. En un video posterior vamos a abordar de manera un poco más detenida la parte de la simulación, la parte del postprocesado de manera general. Dejamos entonces los parámetros que trae por default la ventanita del Simulation Control. Le damos aquí donde dice Start Simulation, que es este iconito que trae como un play. Y observa que en ese momento la barrita desaparece. Lo que realmente está pasando en ese momento es que la barra se está cayendo. Dado que no tiene definida ninguna restricción, se comporta como si la barra estuviera suelta en el espacio y de repente la soltáramos, evidentemente. No hay nada deteniéndola, nada que la restrinja ni nada parecido. Muy bien. Para volver al estatus inicial le podemos dar aquí donde dice Reset to Input Configuration y tenemos la barra donde inicialmente estaba. Si le damos otra vez en Start Simulation, nuevamente pues se desaparece porque, como ya mencionábamos, cae en la dirección de hacia donde esté apuntando la gravedad. En este caso la definimos vertical hacia abajo o en la dirección de Y, negativa. Muy bien, ahora vamos a definir una junta. Vamos a cerrar esta pestañita, nos vamos a Connectors y ubicamos aquí en el grupo de juntas, Joints, seleccionamos la junta del candadito, una junta fija. Seleccionamos, dejamos las opciones que trae por default, asegura que sean estas, y primeramente seleccionamos la barrita que se llama parte 2, clic derecho, parte 2, ok, y luego seleccionamos la tierra, es decir, en cualquier punto del área de trabajo. Por ejemplo, por acá. Y luego selecciono una ubicación, por ejemplo, aquí. Me pide tres cosas. Primero un sólido, luego otro sólido y finalmente una ubicación. Funciona de esa manera. Es decir, en este caso estoy definiendo que voy a unir con una junta fija a la barrita en color azul que tengo aquí, que se llama parte 2, con la tierra. Obviamente, como estoy uniendo con una junta fija, pues prácticamente esa barra se va a comportar como si fuera algo completamente fijo también. Vean qué pasa si vamos otra vez a Simulation, le damos aquí en el engrane, ejecutamos, observa que ahora la barra no se mueve. ¿Por qué? Porque está fija. Tenemos ya una restricción definida. Es lo que ocurre, ¿vale? Muy bien, vamos a insertar otro sólido. Nuevamente un link. Ahora el punto inicial va a ser aquí y vamos a arrastrar hacia arriba con las mismas dimensiones. Tenemos ya entonces esa otra barrita. Si nosotros nos vamos a Simulation y tratamos de ejecutar esto, la barra en color guinda desaparece.
¿Por qué? Porque está sin restricciones. Si queremos que esté fija, por ejemplo, pues tendríamos que definirlo. Connectors, junta fija, primer sólido, esto. Podemos dar clic derecho o directamente seleccionarlo. Lo recomendable siempre es clic derecho, parte 3, ok, clic derecho, parte 2, ok, y listo. Y posteriormente seleccionar la ubicación, por ejemplo aquí. Y ya tengo definida una junta fija entre esos dos sólidos, entre la barrita en color guinda o en color rosa y la que tengo en color azul. Ejecuto la simulación y observen, ya no se mueve, porque ahora tengo esa restricción definida. Importante entonces recordar la manera en que definimos. Primero un sólido, luego el otro sólido y luego la ubicación. Esas tres cuestiones son importantes. Observen que aquí la barra de estado nos va indicando justamente lo que debemos hacer. Nos dice, por ejemplo, selecciona el primer sólido o el primer cuerpo. Cuando hayamos seleccionado el primero, nos va a decir selecciona el segundo sólido. Y luego nos dice selecciona la ubicación. Nos va guiando. ¿Vale? Muy bien. Ahora vamos a definir en lugar de una junta fija, una junta de revoluta entre la barra color rosa y la barra color azul. Pero para ello vamos a quitar primero la junta que colocamos al final. ¿Cómo borramos una junta? Podemos expandir aquí en el árbol del modelo donde dice Connectors. La última que colocamos fue la junta 2. Clic derecho, borrar. Listo. Tenemos ya quitada esa junta. Ahora en su lugar vamos a definir una junta de revoluta. Al lado del candadito ubicamos la bisagra y nos dice crear una junta de revoluta. Clic. Por default nos aparecen estas opciones, dos bodies, una location o one location, normal a la rejilla o normal to grid, y nos dice seleccionar sólido, seleccionar sólido. La idea es exactamente similar a la anterior. Selecciono un sólido, luego el otro sólido y luego la ubicación. Esta opción de normal a la rejilla define la dirección en la cual se va a producir la rotación. En este caso, como estamos definiendo o estamos pensando en definir una unión cuyo giro es saliendo o apuntando hacia nosotros, es decir, saliendo del plano, la podemos dejar así tal cual, no hay ningún problema, sobre todo cuando estemos trabajando con mecanismos planos. Cuando estemos hablando ya de mecanismos espaciales donde la dirección de rotación no necesariamente es normal al plano que nosotros estamos viendo, pues ahí tenemos que escoger entonces una dirección en particular. Vamos a dejarlo ahorita así por default y seleccionamos el primer sólido. Clic derecho, parte 3. Ok. Clic derecho, parte 2. Ok. Y luego me dice seleccione la ubicación y la voy a definir aquí, justamente. Puedes observar que ya tengo definida esa junta. Por ahí me aparece el simbolito de la bisagra y observa que la dirección de rotación es en ese sentido. Ahí se puede observar, es más o menos algo intuitivo. Y observa qué pasa si nos vamos a Simulation y Start Simulation. Observa que en ese momento la barrita no se cae ni nada parecido, porque está completamente vertical, no hay nada que la perturbe, al menos en ese momento. Lo que ocurriría es que básicamente pues estaría en equilibrio estático, al menos en ese momento. Si esa barrita estuviera un poco inclinada, empezaría a caerse. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos ahí una junta de revoluta que permitiría un giro. Esto es algo más o menos, creo que algo más o menos lógico. Bien, vamos a dejar definida esa junta y vamos a colocar otro sólido. Bodies, un link, iniciamos aquí y arrastramos hacia la derecha, con las mismas dimensiones. Y ahora vamos a definir también una junta de revoluta, connectors, junta de revoluta entre la parte de la barra roja, que es la parte 4, clic derecho, parte 4, clic derecho, parte 3, ok, y luego la ubicación, es decir, aquí. Y tenemos ya insertada esa nueva junta. Observa, se debería ver algo así. Vemos la vista frontal y ahora nos vamos otra vez a Simulation. Muy bien, y aquí lo esperable es justamente eso, es decir, que ocurra el movimiento.
porque evidentemente ahora ya no puede estar en equilibrio estático. Si hiciéramos una simple sumatoria por ahí de momentos, veríamos que efectivamente no estaría en equilibrio. Se empieza a comportar como un péndulo doble, básicamente, lo que ocurre. Algo similar ocurriría con este eslabón si reemplazáramos, por ejemplo, la junta fija por una junta revoluta, ocurriría algo similar, invariablemente. ¿Vale? Muy bien, recordar entonces, si yo defino una junta de revoluta, selecciono un sólido, luego el otro sólido y finalmente la ubicación. Esto en el caso de que yo tenga seleccionada la opción Normal to Grid, es decir, normal a la rejilla o al plano en que estamos trabajando. ¿Qué pasa si yo quisiera definir una junta de revoluta en otra dirección? Es decir, que rotara en una dirección que no fuera normal al plano. Tendría que seleccionar entonces, al momento de definirla, esa opción. Tendríamos que irnos aquí a Connectors, junta de revoluta, y aquí en la opción donde dice Normal to Grid, que es la que normalmente viene por default, tendríamos que seleccionar esta que dice Pick Geometry Feature, es decir, seleccionar una característica geométrica. En ese caso nosotros tendríamos que indicar un vector de dirección que defina el sentido de giro de esa revoluta. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros no quisiéramos que este eslabón, el rojo, girara con respecto al rosa, no en esa dirección, sino en una dirección vertical, por ejemplo, o en alguna otra dirección, lo podríamos colocar sin ningún problema. Para ello, lo que vamos a hacer es borrar esa última junta, la junta 3, clic derecho, borrar. Y vamos a definir ahora junta de revoluta, pero con la opción del Pick Geometry Feature. Sólido, clic derecho, parte 4, ok, clic derecho, parte 3, ok, y luego me está pidiendo la ubicación, ¿en dónde? Aquí. Y vean que ahora tengo otra opción adicional, que es escoger el vector de dirección, es lo que me indica la barra de estado. Voy a rotar un poquito, recuerden, presionen la tecla R y eso les permite rotar. Me voy a acercar por aquí, recuerden con W se pueden ustedes acercar con el zoom box o bien con Z para alejar y acercar. Y lo que voy a seleccionar es, por ejemplo, esta dirección, donde dice, por ejemplo, en mi caso marker 7X. En algunos casos no va a coincidir a lo mejor la numeración, pero la idea es seleccionar esta dirección, la vertical. Selecciona esa dirección y tendríamos algo definido así. Deberías ver algo como eso. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Evidentemente, si nosotros nos vamos aquí a Simulation, observa que el comportamiento es diferente. Ahora la rotación ya no es en este sentido. La rotación entre la barra roja y la barra en color rosa ya no gira en este sentido, sino gira en el sentido vertical. Se podría apreciar mejor si esto fuera un poquito más lento. Eso se puede solucionar. Vamos a darle un poco menos de tiempo aquí, por ejemplo aquí 1, y vamos a darle un poco más de pasos, por ejemplo 1000. Muy bien, y podríamos ver qué está ocurriendo. Podríamos ver si esa barrita gira. Vamos a hacerlo un poco más lento. En ese caso no se alcanza a apreciar de que gire, por ejemplo, en ese sentido, porque realmente, dada la configuración que tenemos en ese momento de este mecanismo, no se va a hacer tan evidente que el giro sea en ese sentido o que se produzca en ese sentido. Si tuviéramos un movimiento predefinido, que es lo que vamos a ver en el siguiente video, se podría hacer más notorio, evidentemente. ¿Vale? Muy bien. Vamos a colocar otra junta donde sea un poco más evidente. Por ejemplo, vamos a colocar ahora voy a poner esto en la vista isométrica y voy a colocar un punto por acá, más o menos.
y a ese punto le voy a modificar su coordenada. Vamos a modificarla y vamos a colocarla que en Z esté en 500. Y la ubicación en Y la vamos a poner en 250. Y le damos OK. Al final, en la vista frontal veríamos esto. En la vista isométrica veríamos algo más o menos así. ¿Qué haremos? Crear un eslabón con el elemento link de aquí hasta acá. Para ello vamos a deseleccionar aquí donde dice longitud, para que nos permita hacer el eslabón con la longitud que esté desde ese punto hasta este punto. Y vean, tenemos ese eslabón fuera del plano, obviamente. Y ahora sí, vamos a definir una junta de revoluta con la opción de Pick Geometry Feature, y esa unión va a ser entre este eslabón verde, que es la parte 5, le damos OK, y el eslabón rojo, que es la parte 4, le damos OK, ubicado aquí. ¿En qué dirección? Lo podríamos poner, por ejemplo, en esta dirección o en esta dirección, por ejemplo. Vamos a ponerlo en esta dirección, en esta que dice marker 12.x. Ustedes aseguren de seleccionar esa dirección, la dirección horizontal. Y tendríamos esa junta definida así, de esa manera. Ahora sí, observen lo que pasa. Simulation, el engrane. Vamos a dejar la opción de 1 y 1000. Y observa el sentido del giro. Ahí es más o menos un poco más evidente el hecho de que esa barrita gira en ese sentido. Lo puedes observar. Es más, si nosotros lo vemos en la vista lateral, por ejemplo, derecha, es más evidente el giro de esas dos barras, la barra en color rojo y la barra en color verde. Se mira el sentido de giro que es justamente en esas direcciones. A diferencia de que, por ejemplo, si lo colocamos en la vista frontal, el giro que es más evidente en este caso es el de la barra color rosa, porque el giro de la revoluta, que es la segunda que colocamos aquí, o la primera revoluta que colocamos aquí, pues está justamente en esa dirección, apuntando hacia nosotros. ¿Vale? Muy bien, de esa manera entonces nosotros podemos colocar una junta de revoluta en cualquier dirección. Si nosotros queremos una dirección inclinada en particular, podríamos insertar un marker y orientarlo conforme sea conveniente, sin ningún problema. Importante tener en cuenta que al momento de definir la revoluta es importante la ubicación, que la ubicación corresponda con la ubicación física que va a tener justamente esa junta, para que el comportamiento cinemático pues sea el esperado. Muy bien, vamos ahora entonces a trabajar con la otra junta que comentábamos, que es la junta traslacional o la junta prismática. Para ello vamos a colocar, por ejemplo, otro sólido. Nos vamos a Bodies y vamos a seleccionar una esfera con un radio de 15 milímetros. Y vamos a colocarla justamente aquí, en el centro de masa de la parte 3. Listo. Y lo que vamos a definir aquí es una junta traslacional entre esa esfera y la barra en color rosa. Para ello nos vamos aquí a Connectors. Al lado de la junta de revoluta existe la junta traslacional. Damos clic, dejamos las opciones que trae por default. En el caso de la junta traslacional, el default es el Pick Geometry Feature. Lo dejamos así. Y ahora seleccionamos el primer sólido. Seleccionamos la esfera, que es la parte 6. Clic derecho, parte 6, ok. Clic derecho, parte 3, ok. Y luego la ubicación. Ubicación centro de masa de la parte 3. Y luego el vector de dirección. Ese vector de dirección define la dirección de deslizamiento de la junta traslacional. En este caso vamos a escoger cm.z. Clic derecho, igual lo podemos escoger aquí. Parte 3 cm.z, ok, listo. En ese momento se me coloca ese simbolito que define una junta traslacional. Por ahí la puedes aquí observar. ¿Qué pasa si simulamos esto? Vemos la vista isométrica, Simulation, el engrane, Start Simulation. Observa la esfera. Se empieza a deslizar sobre la barra.
obviamente cae, y como no tenemos aquí definidos contactos o algún otro medio de interacción, pues evidentemente la esfera se va a comportar como si no hubiera ningún sólido ahí. Los contactos y ciertas fuerzas reactivas únicamente se van a... Adams lo va a interpretar como que sí existe ese contacto si lo definimos nosotros. De lo contrario, por default, pues va a asumir otro tipo de condición. Una condición cinemática que únicamente hace caso a las restricciones de desplazamiento que pueda haber o a las restricciones de la junta que nosotros estamos colocando. Por eso se comporta esa esferita de esa manera, como si no hubiera nada más ahí, y como si la relación siguiera existiendo aun cuando no hay un sólido posteriormente. Nuevamente repetimos, evidentemente esto se podría configurar de tal manera que hubiera un contacto entre los elementos que están ahí definidos, ¿vale? Muy bien, así podríamos definir entonces una junta traslacional entre un elemento y otro, simplemente seleccionando el sólido, seleccionando el otro sólido, la ubicación y finalmente el vector que define la dirección del deslizamiento. No hay que olvidar entonces esa parte. Por ejemplo, podríamos colocar otra esfera por acá, en este centro de masa, y definir también una junta traslacional. Clic derecho, parte 7, clic derecho, parte 4, que es la barra roja, centro de masa, y ahora le voy a decir que la dirección de deslizamiento pues es en esta dirección, en la dirección horizontal que vemos ahí. Podemos escoger, por ejemplo, ese, y observamos ese iconito nuevamente, ese simbolito que me indica una junta traslacional. Simulamos y observen nuevamente la barra roja que tenemos ahí sirve como guía, digamos, de esa esferita que tenemos ahí. Se desliza justamente en esa dirección, por ahí lo pueden ustedes corroborar. Nuevamente, en el mismo caso que comentábamos con respecto a la junta de revoluta, la dirección de deslizamiento en este caso podría ser cualquier otra dirección inclinada, por ejemplo. Simplemente tendríamos que colocar un marker que esté orientado de esa manera. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar un marker aquí y orientarlo a 45 grados, por ejemplo, de esa manera. Y voy a colocar aquí una esferita y voy a definir una simple junta traslacional entre la esfera y la Tierra. ¿Cómo hacemos eso? Connectors, junta traslacional, clic derecho, parte 8, que es la esfera que tengo ahí. Luego selecciono cualquier punto del área de trabajo. Luego selecciono aquí. Y luego la dirección voy a seleccionar esa dirección que está inclinada. Y listo. Ahora observen, la dirección de deslizamiento es esa dirección inclinada. Si ejecuto la simulación, se puede observar que esa esferita se va deslizando en esa dirección. Obviamente cae en esa dirección hacia abajo porque tenemos definida la gravedad en ese sentido, ¿vale? Depende mucho de esa situación. Muy bien, de esta manera entonces podemos revisar, o hemos revisado, mejor dicho, ya el cómo podemos nosotros insertar juntas o pares cinemáticos entre sólidos. De manera particular, junta de revoluta, junta fija y la junta prismática. A cada una de estas juntas nosotros podríamos establecerle un movimiento predefinido, es decir, una función de desplazamiento, una velocidad constante o en términos de una determinada función que dependa, por ejemplo, del tiempo o en particular ciertos datos. Esto lo podemos hacer modificando las propiedades de las juntas que tenemos, pero es algo que vamos a estar revisando en el siguiente video. Muy bien, cerramos entonces hasta este punto con este video. Nos vemos en el próximo.